Buenas tardes, doctora. Soy Caterina Guzmán Romero. Voy a exponer calidad y conservación de los medicamentos. La calidad de los medicamentos condiciona la eficacia de los tratamientos. También una buena fabricación y conservación ayuda al control y calidad. El transporte influye mucho en que el medicamento llegue bien al destino, que son las farmacias. También el almacenamiento y la buena conservación. Continuando, normas de calidad. Cada medicamento tiene sus normas específicas que están descritas en las farmacopeas. Estas normas ya se refieren al color, olor y temperatura que tiene que estar el medicamento, cómo tiene que manejarse. Ahora el certificado de análisis, que es suministrado por los fabricantes de cada producto. Eso garantiza los productos de un lote. Primero sería el etiquetado de cada unidad. Tiene que estar etiquetado cada bote o frasco. Debe indicarse de forma legible el nombre del producto en DCI, la forma de dosificación, el número de unidades de comprimidos o ampollas, o en volumen por ejemplo, sería el jarabe. El nombre de la dirección del fabricante, el número de lote y fecha de caducidad. Lo siguiente sería condiciones de conservación. Lo que influye en los medicamentos es la temperatura, la luz y la humedad. Para tener una buena conservación en un almacén de los medicamentos tendría que estar la temperatura en 25 grados centígrados. Ya para otros medicamentos que se guardan en congeladores debería de estar de menos 15 a 0 grados centígrados. En el frigorífico debería estar de más de 2 a 8 grados centígrados. En un lugar fresco de 8 a 15 grados centígrados. De 15 a 25 grados centígrados temperatura ambiente. Ya la temperatura varía de qué medicamento estemos almacenando. Para transportar los medicamentos hay una dificultad que es la temperatura, que aumenta de 50 a 60 grados centígrados, que esto puede dificultar que el medicamento llegue bien a la farmacia y ya en estos casos ya no se puede garantizar la conservación del medicamento. Y en otros casos la congelación de algunos medicamentos no puede ser posible, ya por ejemplo en soluciones, porque puede deteriorar o precipitación del principio activo, como una rotura de ampollas o viales, o como sueros o inyectables que son sensibles a la luz, puede afectar en su conservación. Por eso es muy importante al momento de transportar tener los materiales necesarios para transportar cada medicamento. Por eso cada medicamento es muy diferente a su transporte. No se llevan medicamentos mezclados como sueros o comprimidos, sino se les maneja de la misma forma para su conservación. Ahora pasaríamos al tema del aire y la humedad. En un almacén la humedad no tiene que sobrepasar el 65%, ya que los medicamentos no tendrían una buena conservación. Se debe evitar sacar los medicamentos por mucho tiempo de su empaque, a menos que sean distribuidos el mismo día. Hay algunos medicamentos que se debe evitar exhibirlos a la luz. Por ejemplo, las ampollas. Mayormente estos medicamentos se tienen que conservar en su empaque, que son oscuros. Ahora vamos a hablar del deterioro de los medicamentos. Para este punto ya deberíamos de conocer el medicamento que ingresó a nuestra farmacia, que serían los siguientes aspectos, que son olor, color, solubilidad y consistencia. ¿Para qué? Para poder ver algún cambio físico en el medicamento al ingreso o al tiempo que ya está en la farmacia. Algunas veces en algunos medicamentos no se puede observar estos cambios o modificaciones que tiene el medicamento porque no son visibles. Usar un medicamento deteriorado sería, por ejemplo, un antibacteriano. No ayudaría en nada a la enfermedad, no estaría curándola y en cambio estaría haciendo un daño, ya que estaría reforzando la enfermedad que ya tiene el paciente. En otros casos sería que el medicamento en su deterioramiento se vuelven tóxicos. En algunos casos se ha escuchado que si se está deteriorando
de una pastilla de amoxicilina de 50 para que dé el efecto de 50, le dan 2 que ya están deteriorado. Eso no funciona, solamente estarías intoxicando al paciente. Otro medicamento de ejemplo sería la tetraciclina, que es un polvo blanco y cuando se va degradando ya se convierte en un polvo amarillo y muy viscoso. Eso significa que se vuelve muy tóxico. Ahí la administración sería muy peligrosa. Estos casos suelen pasar antes de la caducidad del medicamento. De otros medicamentos se aumenta el poder alergénico. Estos medicamentos son las penicilinas o las cefalosporinas. Aumentan su grado de alergia. En casos de óvulos, cremas o pomadas ya no es recomendable usarlas ya que el principio activo no está repartida homogéneamente en el producto. Otro ejemplo serían las sales de rehidratación. Como sabemos, las sales de rehidratación vienen en polvo. Si en algún momento la humedad ya ingresó al producto, este se convierte en una masa y tampoco es recomendable consumirlo. Cual sea la fecha de caducidad, ya no es consumible, ya que no ha tenido una buena conservación. Ya como último punto sería la caducidad de los medicamentos. Aunque los medicamentos tengan un buen almacenamiento, los medicamentos se van deteriorando por los años o días que van pasando. A cada fábrica se le exige determinar fechas de caducidad de cada medicamento o de los productos que ellos dispensan a las farmacias. En la fecha indicada de caducidad que pone cada fábrica, el medicamento debe estar a un 90% de efectividad del principio activo. Y en todo el tiempo que ha pasado hasta el último día que se dio la fecha no tiene que aumentar su toxicidad. Normalmente el tiempo para la fecha de caducidad es de 3 a 5 años y en productos frágiles es de 1 a 2 años. En los medicamentos caducados se debe respetar la fecha de caducidad, ya sea legalmente o por responsabilidad terapéutica. El medicamento no se caduca de la mañana a la noche. Si este medicamento ha sido bien almacenado con una buena temperatura, no ha sufrido de humedad y ha tenido todos los medios de una buena conservación, el medicamento puede seguir funcionando, solamente que tendríamos que ver si todavía su solubilidad, el color y el olor se están manteniendo como vino el medicamento. Algunos medicamentos como los epilépticos y los cardiotónicos no se pueden usar ya pasada la fecha de caducidad de los medicamentos. Gracias, doctora, por su atención.